cuarto Seminario Internacional Política, Religión y Espiritualidad en Tiempos de Transformación. Segundo paso para nuestra América. Buenas tardes, mi nombre es Edgar Figuera, soy profesor asociado de la Universidad Bolivariana de Venezuela y actualmente director general académico del Centro Internacional Miranda, un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. En nombre también de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, nos complace compartir con ustedes este conversatorio, conferencia sobre política, espiritualidad y religión en los tiempos en transformación, en los actuales momentos donde la dinámica geopolítica en general está convulsionada, está agonizando un mundo unipolar y está emergiendo un mundo multipolar en la caída de algo viejo que no termina de morir y en un mundo nuevo que tampoco termina de nacer concretamente. En ese proceso de transición se dan convulsiones volcánicas muchas veces, donde las lavas que botan esos volcanes acaban con todo o hacen florecer otras alamedas, como dice la canción de Pablo Milanés. En ese sentido he preparado un escrito, una conferencia que iré en la medida de lo posible haciéndola digerible, fácil. Es un tema de antropología teológica y filosófica que toca lo político, lo espiritual, las creencias y la geopolítica que está convulsionada, como ya lo refería anteriormente. Entonces, hemos dividido la presentación en 4 puntitos para hacerlo como más didáctico. En ese sentido, uno tiene que ver con la producción de la vida cotidiana. O sea, todo el mundo que vemos se reduce indudablemente a lo concreto, lo real, que es el ser sintiente, como decía Xavier Zubiri en su libro Naturaleza y Dios, el ser sintiente, el ser concreto, que produce una vida que la tiene que hacer sustentable, y esa vida tiene 3 dimensiones fundamentales: una dimensión material, una dimensión social y una dimensión simbólica. Entonces esa vida se realiza en un espacio, en unas dinámicas poblacionales. Eso sería el segundo punto: el espacio, el hábitat, el lugar que los humanos construyen para configurar formas de vida de acuerdo a unas características geomorfológicas de ese hábitat. Un cuarto punto es descolonizar todas unas narrativas sobre Dios, la espiritualidad, la política, de tal manera que cuando uno desnuda al ser humano, uno tiene que preguntarse en esencia qué es, qué tiene, cuáles son sus aciertos, sus desaciertos, sus temores, sus esperanzas en cuanto a su devenir, con relación a lo que ha venido siendo como historia en el tiempo, como historia de las creencias, de las realizaciones materiales, científicos, tecnológicas, etcétera, etcétera. Y finalmente unas consideraciones para puntualizar algunos temas. Iré extrayendo del escrito que hice indudablemente algunos puntos. Entonces, comencemos. El objetivo, todo antropólogo, toda antropología, las antropologías, sobre todo las antropologías del sur, han posicionado al ser humano. Eso no quiere decir que el ser humano no haya sido razón de los inicios de la antropología, y sobre todo de la antropología de la religión. Mircea Eliade es uno de sus grandes eruditos, si se puede decir, un especialista en historia de las religiones. Pero la vida cotidiana es la categoría ontológica, epistémica, que nos permite a nosotros reflexionar sobre
la antropología mismo, la cultura, la filosofía, las realizaciones humanas, el mundo, esto que llamamos sistema mundo, la modernidad, colonialidad, sus expresiones en las formaciones económico-sociales de producción, apropiación y acumulación del plusvalor o la plusvalía. O sea, todo eso tiene que ver con la naturaleza de la vida cotidiana en cada una de las épocas. Hoy precisamente esa naturaleza, esa vida cotidiana está puesta en jaque, está bombardeada no solamente por las narrativas, sino por todos unos procesos ideológicos que tienden a decir, como lo dijo el Foro Mundial Económico en el 2018, que sobraban más de 3.000 millones de personas. Entonces uno dice, bueno, pero esa gente que dijo eso, ¿qué les pasó por su mente? Esa gente también tiene dioses, creen en sus dioses. No voy a poner en duda su creencia, sino el punto es, frente a una afirmación tan brutal como esa, que dice que el planeta está sobrecargado, el planeta Tierra está sobrecargado de humanos cuyos desperdicios, que pudieran ser renovables o no, o reciclables o no, pero cuyos desperdicios atentan, depredan este ecosistema global que llamamos vida. Uno dice, bueno, ¿qué pasa por sus cabezas, por esas cabezas, por esos dioses? ¿Cuáles son los atributos constitutivos de esos dioses? Con relación, por ejemplo, a lo que sucedió en América Latina, sobre todo en Sudamérica, con la teología de la liberación. En unos tiempos donde dijo, bueno, la teología eurocéntrica, la que se hace en Europa, traficada hacia América Latina, esa teología no da cuenta de nuestras realidades espirituales, religiosas, políticas, simbólicas, que tienen que ver con la forma como hemos producido una vida cotidiana desde 1492, cuando llegaron los primeros conquistadores, colonizadores, evangelizadores de este espacio-tiempo que llamamos Vía Yala o América, o nuestra América, en el sentido martiano. Yo sí creo que es importante cómo esa vida a lo largo del tiempo se ha ido configurando, pero las categorías fundantes de esa configuración colonial de 1492, repito la fecha porque es importante, en el siglo XV, cómo fue haciéndose después y trastocándose, transformándose unas formas de vidas distintas, muchas formas de vida que tenían los pueblos originarios o pueblos indígenas. Entonces, cuando una comunidad humana se pone en contacto con una geografía, con una geomorfología para construir un hábitat, un lugar, un espacio, un paisaje, cuando construye eso, en ese momento de ocupación de un espacio muy concreto, se generan varias dimensiones ahí. Una dimensión tiene que ver con las dinámicas poblacionales, cómo se ocupa el lugar y cómo las personas se relacionan ocupando ese lugar para hacerlo suyo, para construir una identidad, una singularidad, una especificidad que lo aterra al espacio que están construyendo. Eso es muy, muy importante, porque ahí se generan hábitos, tradiciones, costumbres, usos, saberes, formas de pensar que están anclados a una forma de territorialidad o de territorialización de la vida cotidiana que se está configurando. Ese es un punto. El otro punto es que en la forma de poblamiento está también una forma de hacer cultura. No solamente cultivar y generar un espacio distinto al que encontraron, sino que por la ocupación se va reconfigurando y reconstruyendo, resemantizando hermenéuticamente esa matriz que le da significación y sentido a un colectivo humano que expresa una mentalidad, una identidad, una forma de ser. Eso es muy importante porque eso es, en definitiva, la cultura, lo que genera una cohesión social a partir de una forma de expresarlo en la vida cotidiana, material, social y simbólica. Y un tercer elemento de esa dimensión tiene que ver con
las dimensiones ontológicas y epistemológicas que ese espacio ocupado, poblado, configurado como cultura, permite evidenciar para hacer los estudios culturales sobre esa dinámica poblacional, que normalmente en antropología decimos que las culturas no son comparables, porque las hermenéuticas producen sus propias categorías para interpretar, comprender y explicar la naturaleza que permite visibilizar la esencia de esos grupos humanos. Entonces, visto esto, es muy importante tenerlo presente, porque en la vida cotidiana, todo grupo, todo colectivo, para sostener en la historia, en el tiempo, esa vida cotidiana, que es dialéctica, hay elementos que van a quedar a lo largo de la historia, que cohesionan un tipo de identidad que los grupos humanos de una regeneración a otra van referenciándolo como metafísica de la identidad, pero que epocalmente esa misma categoría, las generaciones le van dando significaciones y sentidos epocales. Entonces, en esa dialéctica se ven confrontados una memoria colectiva que va quedando, pero que va siendo contrastada, enriquecida, resemantizada, resignificada por generaciones sucesivas. Es muy importante para la cultura. Eso significa que la historia y la historia de la cultura no es estática, sino que es una construcción permanente en función de las generaciones que se suceden en el tiempo. Y eso es lo mismo que pasa con la manera en la cual el ser sintiente se relaciona con esa abstracción, con esa extrasensorialidad, con esa trascendencia que nosotros los humanos llamamos Dios. En la producción de la vida cotidiana, como lo decía, son tres dimensiones. Una dimensión material, porque la gente necesita comer, vestirse, o cubrirse del frío o del calor, etcétera, etcétera. Necesita producir aquellos elementos, artefactos que requiere para sostener esa vida. Pero por otro lado, hay una dimensión social en la producción de la vida cotidiana, que significa la forma en la cual las comunidades, los humanos, se organizan, establecen relaciones de alianza, de consanguinidad, de parentesco, de compadrazgo, filiaciones, de tal manera de cómo se generan en esa comunidad. Voy a poner un ejemplito aquí que es importante. Normalmente cuando uno pregunta en este mundo, en esta parte en América, los tipos de familia, la gente tiene en la cabeza un solo tipo de familia, que es la arquitectura básica, papá y mamá, y los niños o las niñas bajo un mismo techo. Y resulta que les recomiendo la etnografía mundial de Peter Murdoch, George Peter Murdoch, que se llama Muestra Etnográfica Mundial, donde él registra 358 formas de hacer alianza y consanguinidad, relaciones familiares. Yo creo que eso es importante tenerlo presente para que nos despojemos que hay muchas formas de hacer familias matrilineales, patrilineales, etc. Y nosotros la tenemos entre nuestros propios pueblos indígenas en América, que son innumerables. Y otra dimensión, una tercera dimensión de la producción de la vida cotidiana, tiene que ver con las estructuras simbólicas, que están referidas a los sistemas de creencias, por qué la gente cree en las cosas que cree, aunque la materialidad puede contradecir esas creencias, o puede no haber evidencia de esas creencias. ¿Por qué los humanos creamos dioses? ¿Por qué hay una trascendencia? ¿O por qué existe esa trascendencia? Para aquellos grupos humanos que lo dan como un hecho, que existe Dios y que nosotros estamos en ese gran proyecto teológico del advenimiento ya trazado por el ser superior. Entonces, en esas reflexiones donde nos queremos encontrar en una dimensión la política, pues son decisiones de toda institución religiosa, por ejemplo, que se crea, es una decisión política en el sentido de P grande, de la polis, de lo que se haga, nos concierne a todos porque es un espacio que se comparte. Eso por un lado. Por otro lado,
lo religioso, la dimensión religiosa espiritual, es una dimensión que expresa una formulación ética y estética de la vida. No solamente que es la espiritualidad, una dimensión ética y estética, no solo como construcción de la temporalidad, de la epocalidad, sino como teleología, como finalidad, como horizonte histórico. Eso es importante en ese sentido porque eso le da asidero a lo que voy a leer. Ahí entran mitos, mitogonía, cosmogonía, estudio sobre las teología, sobre los dioses, sobre el Dios, realmente para un poco tratar de interpretar, hacernos una idea, formarnos en una idea de que estamos relacionados con una dimensión que nos trasciende en ese sentido. Entonces, para leer un párrafo, la reflexión filosófica sobre Dios, lo divino, el ser humano, el mysterium tremendum, lo luminoso, santo, místico, racional, irracional, mítico, fabuloso, logos, razón, verdad, religioso, ética, política, ha sido ubicada y pensada desde un sujeto social e históricamente situada que inevitablemente puede conducir a contradicciones, oposiciones, ambigüedades, resistencias e incluso lo absurdo, a la falsedad, a la mentira y a la metaforización del mundo, de la vida, como recursos retóricos de la imaginación que mitifica la forma de ser, pensar y obras colectivas. Me viene a la mente, por ejemplo, eso que está llamando, que eso viene de los años 90, la iglesia de la prosperidad. O sea, un poco para justificar que ministros, pastores, no le voy a dar carga peyorativa, ni lo voy a adjetivar, ni malponer, pero son ministros que son hipermillonarios, unos lujosos, unas mansiones. Bueno, pues entonces hay una teoría, una narrativa que se viene construyendo de los años 90 para justificar ese tipo de iglesia. Pero cuando usted escucha, por ejemplo, en los oficios de los domingos, o sea, en lo que en el catolicismo se llama el sermón, las homilías, uno dice, no hay nada de teológico, de bíblico. Todo está referido al dinero como el atributo constitutivo de la naturaleza humana. Digo, bueno, hay que tener cuidado, mirarlo, generar un distanciamiento crítico para ver realmente si el ser humano requiere ese tipo de narrativa y lo pone en una dimensión que trasciende realmente la época en la cual le ha tocado vivir. En ese sentido, dice, bueno, pero si esa iglesia, entonces, y las otras iglesias, y ¿cuál es el sentido de la iglesia en estos tiempos? Porque la iglesia, lo vuelvo a decir, es una construcción política que requiere lugares, tiempos y momentos. Por ejemplo, el año litúrgico. El Vaticano decidió un año litúrgico de acuerdo a una historia que hay ahí, Semana Santa, por ejemplo, o la Virgen de Candelaria, o la Virgen del Carmen, etcétera, etcétera. O sea, tiene unos tiempos de festejo para festejar a determinado santoral, o la patrística, o ciertos fundamentos de la dogmática teológica. O sea, eso lo tienen todas las religiones. Entonces, una cosa es la fe, la espiritualidad, y otra cosa muy distinta es la religión. Pero esos tres aspectos conviven en la naturaleza humana. Se encuentra y desencuentra
entran en conflicto, pelean, generan sus incertidumbres, sus certezas, sus temores, sus esperanzas, todo en una hermenéutica interior del alma que se va desbrozando en la medida en que los humanos, el ser sintiente, va oteando aspectos fundantes del sistema de creencias que lo ponen en la autopista, en el horizonte de una teleología que está marcada por un sentido espiritual, de una ética distinta, donde todos realmente nos encontramos como humanos, solidarios, cooperativos, etcétera, 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 donde hay un sentido de la igualdad, pero es de la igualdad mística, espiritual, no tiene nada que ver con el dinero, indudablemente. Fíjense bien, esto en la relación que nos ocupa es muy complejo y no siempre acertado para la construcción de un lenguaje filosófico, antropológico, político, religioso, espiritual, mítico y místico, coherente y con sentido, por lo que se busca aclarar el valor infinito y la omnipresencia de Dios, lo teológico, lo religioso, el logos y el ser humano, a lo que se agrega como parte de un todo, el poder, la violencia, la exclusión, la marginación, la destrucción y la muerte. Porque estos, entre otros, son los grandes problemas humanos, cargados de contradicciones, oposiciones, resistencia, de motivos y razones, de absurdidades y aciertos, de escatología e imaginarios ideológicos y sociales. Asimismo, Dios es una categoría ontofilosófica, teológica, antropológica, cultural, que tiene que ver con la vida cotidiana del ser humano. Es en este sentido un problema de la cultura, de nuestra cultura, de los tiempos modernos, a pesar de todas las influencias de, vamos a llamarlo, de las TIC, de las nuevas tecnologías de información y de la comunicación, que hacen ver que el mundo es efímero, que el mundo no trasciende más allá de 240 caracteres, que el mundo se agota en un mensaje acotado en 200 caracteres, 240 caracteres. Y se le quita toda la trascendencia realmente a todo ese proceso espiritual. Yo creo que por un lado hay una narrativa que tiende a matar lo espiritual, que es lo verdaderamente liberador del ser humano. Y por otro lado hay una narrativa que tiende realmente desde los sustratos más societarios, más íntimos de las culturas de las comunidades, a liberar, a desencadenar realmente ese mundo de opacidad que viene con las tecnologías. Fíjense bien, Abraham Moles fue un gran comunicólogo, un estudioso de la Universidad de Estrasburgo. Tuve la oportunidad de conocerlo, fue mi profesor en Estrasburgo, y él decía que el volumen de información que se produce en estos tiempos y que se producirá aún más, es de tal magnitud que la información destruye la información. Y en ese proceso de producción y destrucción y de reproducción nuevamente de la información, el ser humano sabe menos del ser humano. Parece una paradoja, pero si uno ve en las entrevistas, por ejemplo, de cualquier periodista que le hace una entrevista a cualquier persona, independientemente de la materia, sea política, social, sea de bienestar, de lo que sea, estética, del arte, de las narrativas, de lo que sea. Entonces el periodista o la periodista hacen una batería de preguntas, mientras el otro todavía, el entrevistado, ni siquiera ha podido responder una pregunta cuando ya le han formulado 3. Entonces las respuestas son entrecortadas. O sea, no hay realmente un proceso de comunicación semióticamente hablando, hermenéuticamente hablando, que realmente le permita a la gente
captar el mensaje que se quiere transmitir en su totalidad sobre un tema específico, sea la corrupción, sea el cambio climático. Bueno, sobre el cambio climático hay tantas narrativas que la gente tiende, gente común y corriente, gente del común, del cual me cuento yo y toda la mayoría, que no somos expertos en monitorear las variables de los cambios climáticos, pero que leemos para estar un poco informados. O sea, hay tal cantidad de información, de contenido, que es difícil hacerse una idea coherente sobre el tema de cambio climático. Imagínense sobre política, sobre economía, sobre inflación, sobre geopolítica, sobre crispación entre países por esto o por lo otro, sobre los cambios tecnológicos, sobre las guerras como las que hoy asistimos, ¿no? Una guerra en territorio ucraniano, porque un país no quiere ser arrasado, como el caso de la Federación Rusa, indudablemente, o se inventan excusas para destruir un país, como pasó con el caso de Libia, y mataron a su presidente también, lo asesinaron, o también como el caso de Irak, lo que se pretendió hacer con Siria, lo que también está en la agenda con el propio Irán. O sea, es invento de razones. O sea, al parecer asistimos, que es parte también de la naturaleza, de la espiritualidad, que ha caído en una opacidad, que la gente le da miedo a un mundo pluricultural, pluridiverso. Entonces, está en decadencia la hegemonía de una narrativa, de las categorías leídas desde los centros hegemónicos. Puede ser Estados Unidos, puede ser la Unión Europea, como las sociedades altamente industrializadas que han impuesto su forma de ver el mundo a otros países, lo que nosotros llamamos el eurocentrismo o anglocentrismo, por encima de las propias visiones locales, domésticas, particulares, regionales, de otros muchos pueblos que tienen otra forma de ver el mundo y de expresar su espiritualidad. Yo creo que eso es muy capital. El mundo humano ha llegado a tal complejidad que cuando funciona en bien de la comunidad, como expresión de convivencialidad comunitaria, se carga de sentido, seguridad y dignidad, ejercida en la complejidad de la totalidad humana, en la que está incluida la razón, la construcción de lenguajes y de campos semánticos, ontológicos, epistemológicos y simbólicos. El misterio es la expresión de la subjetividad humana, cargado de mitos, ideas, de realidades nuevas, donde Dios, divinidad y espiritualidad adquieren un sentido vital en el ser humano. Temporalidad y trascendencia se unen. Por ello, la necesidad de expresiones que permiten rememorar el pasado, cargado de enigmas y razones, en un ejercicio creativo de imaginación concebido con una forma de refugio mítico. Yo creo que ahí está como el centro, de esas riadas de información, de tecnología, de consumismo, que si no consume está marginado, si no consume no estás progresando, si no consume no eres moderno, y si no eres moderno no tiene futuro en el progreso. Es decir, el que no se meta por esa narrativa impuesta desde los centros hegemónicos, quiere decir que eres un ser que no vale nada, porque no está consumiendo, está parasitando en un mundo. Eres una de esas personas que en el Foro Económico Mundial del 2018 se dijo que sobraba. Si no estás consumiendo, eres un desecho. Eso lo dijeron ellos. Por eso hay un libro que se editó en esa época que se llama El Gran Reseteo. O sea, que hay como resetear, eso en un año antes de la pandemia. Ya se preveía lo de la pandemia. Entonces, resetear el mundo para configurar otra espiritualidad, pero cambiar la forma sin cambiar el fondo.
O sea, el sistema capitalista seguirá funcionando como sistema capitalista. Eso no está en juego. Lo que está en juego es la forma en la cual las sociedades, sobre todo las nuevas generaciones, ven ese mundo. Y ven ese mundo desespiritualizado. Digo que es una mecánica fundante donde lo espiritual, la creencia, el Dios, es el consumo. Si no tiene consumo, si no tienes dinero no puedes consumir, pero no consumir cualquier cosa, sino es un ritmo acelerado, parece la Fórmula 1 del consumo. Tienes que ir permanentemente consumiendo para ver si llegas a comprarte el último grito de la moda en el celular el carro aquel. ¿Me explico? Entonces, todavía no has aprendido a usar el celular que te compraste ayer, cuando ya estás saliendo otro, pero ya quieres desechar para meterte en el otro celular. Pongo el ejemplo del celular como cualquier otro ejemplo en el mundo. El mundo no es el mero conjunto de cosas existentes, contables e incontables, conocidas o desconocidas. Tampoco es el mundo un marco imaginado para encuadrar el conjunto de lo existente. El mundo se mundaniza y es más existente que lo aprehensible y lo perceptible, donde nos creemos en casa. Nunca es un mundo u objeto ante nosotros que se puede mirar. Mundo es lo siempre inobjetivable y del que dependemos, mientras los caminos del nacimiento y la muerte, la maldición y la bendición nos mantienen absortos en el ser. El mundo se mundaniza ahí donde caen las decisiones esenciales de nuestra historia, unas veces aceptadas por nosotros, otras abandonadas, desconocidas y nuevamente planteadas. Es el mundo de la vida cotidiana donde configuramos, construimos la memoria histórica de nuestra espiritualidad, que es, si se quiere, un legado que va transitando y se va macerando, cohesionando de una generación a otra generación. Entonces, es muy importante cómo vemos hoy este mundo que, fíjense bien, la mediática dice que es un mundo que está cambiando aceleradamente. Bueno, si eso fuera cierto, es parte de las trampas ideológicas. Pero ¿qué es lo que cambia? Porque la pobreza, por ejemplo, gente que vive en unas condiciones de pobreza en el mundo, lo están así desde muchas generaciones. Son herederos de la pobreza, herederos de las carencias, de lo bueno que en cada época el mundo fue ofreciendo. Lo bueno entre comillas, fue ofreciendo. Hoy es solamente el 23% de la población mundial, el 23% de más de 8.000 millones de personas tiene agua potable en su casa. Entonces, cuando uno dice el 17.3% tiene acceso a electricidad, entonces uno dice el mundo está cambiando y se va modernizando, pero ¿qué es el desarrollo? ¿Quién es el que se desarrolla? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Qué es la espiritualidad? ¿Qué concreciones en la vida cotidiana tiene lo espiritual? ¿Está consustanciado con nosotros? ¿O es algo que tenemos ahí? Hacemos la vida y cuando nos sentimos tristes o desubicados, vamos ahí, abrimos y tomamos un poquito y lo volvemos a guardar en la nevera? ¿O es un mundo que está desespiritualizado y está desespiritualizando a toda la sociedad? Entonces hay que confrontar hacia dónde vamos, porque eso plantea el tema de la felicidad, indudablemente personal, colectiva, familiar, vecinal, comunitaria. O sea, ¿qué espero yo de mí mismo? ¿Qué espero de los otros? ¿Qué los otros esperan de mí? ¿Y cuál es la trascendencia que le doy a esa espera, a esa esperanza? Que no es, esperar no es algo pasivo, que yo me siento y espero que eso venga. No, la esperanza es un proceso realmente activo.
porque en el nombre de Dios se encubrieron las más inhumanas circunstancias de las pasadas y corrompidas formas de sociedad. Bajo este nombre hubo privilegios y oprimidos, se sojuzgó y se expolió, se mató, y todo ello sin nada de conciencia. En el nombre de Dios se hicieron y combatieron revoluciones, se sometió y esclavizó a los seres humanos, se acallaron conflictos y se detuvieron evoluciones. En la historia se ha usado el nombre de Dios, lo sagrado y lo religioso, de forma utilitaria, como justificación para ejercer dominio y control, lo que ha desencadenado guerras sin límites, ideales, donde se valora en muy poco al ser humano, la existencia y la vida. Esta es una de las formas de absolutización del poder que en el nombre de la hipotética divinidad de Dios se han cometido y cometen las peores atrocidades en contra de la humanidad, lo que desmiente teológica y filosóficamente el fundamento mismo de la ontología de Dios. Entonces yo creo que todas las corrientes, todas las antropologías, todas las teologías, todas las filosofías, o sea, hoy están con un gran signo de interrogación. ¿Cómo pueden ayudar? ¿Cómo pueden hacer viable una dinámica de la vida cotidiana donde el ser sintiente se consustancie no solamente con la cotidianidad de la existencia material, sino que su vida tenga un sentido, una significación y un sentido en una trascendencia espiritual que está subsumida en una frase, una expresión que se llama la esperanza de vida como realización última de los deseos de una sociedad que quiere realmente otra forma distinta de vida. Suponemos que es la paz, la tranquilidad, en la espera, a pesar de las convulsiones en las cuales estamos sometidos a diario y bombardeados a diario sin comprender exactamente esas convulsiones. Yo creo que, para ir concluyendo, eso nos permite un poco reflexionar sobre los problemas humanos y los intolerables sufrimientos. Requiere la lucha política y social. No hay espiritualidad. La espiritualidad no es un sentido pasivo de la vida. La espiritualidad nos alienta realmente a cohesionar a la propia familia, a la propia espiritualidad, a la propia persona, a la propia vecindad, para luchar por formas humanas de vida. Yo no estoy diciendo parecernos un país un país el otro. No. Cada quien desde su lugar de enunciación, porque eso pasa por un proceso de descolonización de la fe, descolonización del ser sintiente, descolonización de la espiritualidad. La espiritualidad no es una prêt-à-porter que usted va, o cualquiera va a Victoria's Secret y la come. No. Esa es una construcción histórica que tiene asidero en la forma en la cual las comunidades ocuparon espacio y fueron construyendo el hábitat y el lugar donde generación tras generación han ido expresando de formas muy diversas su vida, pero su vida también en los sistemas de creencia, en las tradiciones, en los costumbres, en los usos, en la significación, en la producción de saber, en el desarrollo de las potencialidades resolutivas para abordar los temas, problemas que se le confrontan en las relaciones sociales de producción de esa propia existencia. Y en el medio de todas esas convulsiones, toda esa dinámica, está una dimensión inalienable, inalterable de esa vida en común que nosotros llamamos espíritu. La espiritualidad es el Dios presente en esas dinámicas de la vida societaria. Por eso lo reflexionamos hoy en ese sentido.
El humano, en su egoísmo, soberbia, terquedad y confusión, se ha convertido a través de la historia en un ser presuntuoso y ambicioso al tratar de igualarse a las fuerzas sobrenaturales, a las fuerzas sobrehumanas, como la divinidad, el espíritu y el Dios mismo. Esto no hace sino advertir y mostrar las grandes debilidades, desdichas y adversidades humanas en un sistema neocapitalista que todo lo mediatiza para potenciar el individualismo neoliberal. Todo lo mediatiza y todo lo monetariza. Todo es dinero. Todo es son políticas monetarias, todo en el capitalismo. No hay espacio realmente para el desarrollo de una dimensión espiritual en un mundo donde la máxima ganancia es la máxima felicidad de unos pocos que están depredando y destruyendo la vida, esta experiencia humana, vital, extraordinaria que nosotros llamamos vida, y vida en común, junto con los otros, junto con las otras, en lo personal, compartiendo un espacio que nosotros llamamos hábitat. Es un bioma dentro de esa gran experiencia cultural que llamamos ecología de la vida. Y en ese sentido, la espiritualidad es el centro, el motor, ancla, historia, presente y futuro de la sobrevivencia de lo que nosotros llamamos la especie humana, de nosotros. De nosotros depende cambiar la forma de vida, cambiar la forma de relacionarnos entre nosotros con la naturaleza, ese espacio vital donde producimos nuestra vida, la vida de toda la forma de vida. No me refiero solamente a la vida humana, sino somos parte de una ecología, de un sistema de relaciones de muchas vidas, de millones de vidas que debemos preservar. Eso supone modificar radicalmente la forma de pensarnos y pensarnos dentro de ese espacio y dispensar esa finalidad teleológica que llamamos espiritualidad. Eso pasa por descolonizarnos. Y descolonizarnos significa cambiar, es ser consciente de cómo nos pensamos como naturaleza humana y cómo nos pensamos junto a otros. Y desde dónde nos estamos pensando para comenzar realmente a restituir y a consustanciarnos con una dimensión que nos trasciende en el hoy y el ahora, que se llama espiritualidad. Muchísimas gracias y espero que puedan disfrutar, criticar, comentar estos tips que hemos compartido con ustedes en el día de hoy. Muchísimas gracias. Segundo paso para nuestra América. Suscríbete, toca la campana, dale me gusta y comparte.